Buenas tardes, hermano Jaime, hermano Josué. Gracias por su tiempo una vez más, por leer la tesis del hermano Morgan, por esforzarse y por invertir su vida en el hermano en específico, ¿verdad? Pero en los muchachos del colegio. Hermano Morgan, felicidades por llegar hasta este momento. Vamos a iniciar con una oración. Amado Dios, te doy gracias por este día, Señor, porque eres fiel, porque cada día, Señor, nos sorprendes con nuevas misericordias, Señor, porque tú siempre nos has cuidado y guardado. Bendice, Señor, este momento que pueda ser para darte la honra y la gloria a ti, Señor, que podamos recibir bendición. Bendice en específico al hermano Morgan, dale las palabras adecuadas para responder a las preguntas que se le van a plantear. Dale sabiduría, dale gracia, Señor. Nos ponemos en tus manos rogando de tu favor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí está. Sí. Buenas tardes, Dios les bendiga, hermanos. Me presento, mi nombre es Morgan Manuel Carnica Rodríguez, originario de Monclova, Coahuila. Actualmente pues estoy cursando mi cuarto año de Colegio Bíblico Bautista de Estudios Superiores de San Luis Potosí en la carrera de música ministerial, y pues mi tesis se titula El Evangelio, la mejor noticia para el hombre. Y pues eh, mis agradecimientos son principalmente para Dios, que sin Él no hubiera podido llegar hasta esta instancia, hasta este lugar, porque Él un día me salvó también, porque Él usa hombres para que nosotros podamos estar en la posición en la que nosotros estamos. Y pues también le doy gracias a Dios por la familia que me dio, porque mis padres han sido de apoyo en cada momento, tanto moral, espiritualmente o incluso económicamente. Le doy gracias a Dios por mi pastor que me ha guiado en cada momento, que es el pastor Rigoberto Córdoba, que me ha enseñado, me ha instruido. También fue él el que me compartió de Cristo, y pues le doy gracias a Dios por, de igual manera, por el pastor Luis Ramos, que es el pastor del colegio en donde estudio. Le doy gracias a Dios por la visión que le dio a él, por la oportunidad que también nos da a nosotros de poder estudiar en el colegio que está en su iglesia, porque nos da la oportunidad de aprender de él. Y pues le doy gracias a Dios también al profesor Daniel Milán, que pues es el que nos asesora en la tesis, porque ha invertido de su tiempo, porque también su esfuerzo y lo que él sabe pues está invertido en nosotros. Y pues de igual manera agradezco a mis lectores que están aquí presentes, al hermano José Morales y al hermano también Jaime Amador, que dispusieron de igual manera de su tiempo para poder leer mi tesis. Y pues le doy gracias a Dios también por la sabiduría que les dio a ustedes para poder hacerme las correcciones necesarias. El propósito de mi tesis es informar y concientizar sobre la gran necesidad que tiene el hombre de salvación, tanto a personas creyentes como a personas que no son creyentes. También otro propósito es, a través de versículos bíblicos, despertar el deseo de compartir a Cristo con los perdidos. Esto es para que sea el Espíritu Santo el que obre, y no sea la sabiduría o la elocuencia de algún humano el que haga cambiar de parecer a alguien. Y también, como último propósito, tengo que conocer los beneficios que trae compartir el Evangelio. No es solamente un mandato que Dios nos da, sino que también consigo trae beneficios. Este tema yo lo elegí porque yo quería aprender más de cómo Dios hizo que el Evangelio llegara hasta el hombre, cómo Él intervino en sus tres personas en la salvación de cada uno de nosotros. Y pues también la justificación también es para entender cuál es la manera correcta de llevar el Evangelio a otro, y cuáles son las consecuencias de obedecer o de no obedecer el mandato que Él nos dio. El versículo base que yo utilicé es Mateo 28, 19 y 20, un versículo, bueno, versículos muy conocidos. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis principales fuentes
bibliográficas fueron la Biblia principalmente, de la cual traté de tomar la mayor cantidad de versículos posibles para que estuviera apoyada lo más posible en lo que dice la palabra de Dios. También el diccionario esencial de la lengua española, que es el de la RAE, en la Real Academia de Lengua Española, esto para definir algunas palabras de uso cotidiano, y pues también el comentario bíblico de Matthew Henry, en el cual estoy viendo algunos versículos comparándolo con algunos otros versículos de la palabra de Dios. Se estructura de 3 capítulos. El primero es el plan perfecto del Evangelio, en el cual narro mm, o defino más bien lo que es la palabra Evangelio y qué es el Evangelio en sí, y también el cómo interviene cada parte de la persona, bueno, más bien cada persona de Dios en el Evangelio. El segundo capítulo son los efectos del Evangelio, que causa tanto en los que deciden creer como en los que no deciden creer, y de igual manera en aquellos que nunca han escuchado. Y mi tercer capítulo es la responsabilidad que tenemos los creyentes en cuanto a compartir el Evangelio, hablar algo más de Cristo, y también en llevarlo a personas que nunca lo han escuchado. Los aprendizajes principales que tuve fue en cómo Dios pensó en el hombre desde la eternidad, antes de que se creara el mundo y el hombre. Ah, Él pensó en nosotros al trazar un plan para la salvación, y también así que nosotros pudiéramos estar toda la eternidad con Él. Aunque Dios no necesita al hombre para llevar el Evangelio, Él decidió usarlo como un instrumento. El último aprendizaje fue cómo el Evangelio ha llegado hasta nosotros, cómo el Evangelio ha llegado hasta nosotros, y cuál es la mejor manera en la que nosotros lo podemos llevar a alguien más. Como retos personales tengo quitar la metodología humana de mi manera de compartir a Cristo, que sea un evangelio más como el que se habló en esos inicios de los tiempos, compartir el evangelio de la manera más pura posible, sin ningún pensamiento de hombre o alguna estrategia o comentario que vaya más allá de lo bíblico, sino solamente lo que dice la palabra de Dios. De igual manera, ser controlado por el Espíritu Santo para poder hacer la obra de Dios en su fuerza y no en la mía, y pues también enseñarle a otros más a compartir el Evangelio. Y como conclusión, pues Dios se ha interesado en la salvación de todos, desde el primer hombre que fue Adán hasta el último hombre que hoy existir. Dios no necesita las capacidades humanas para llevar el Evangelio, solo necesita disposición y obediencia de cada uno para poder así extender su reino. Y el impedimento que tiene el Evangelio para llegar hasta lo último de la tierra son los hombres mismos, somos nosotros que no lo llevamos y que no nos dejamos ser usados como instrumentos. Excelente, hermano Morgan. Gracias por su exposición. Vamos a pasar con las preguntas. En esta ocasión va a iniciar el hermano Josué y después el hermano Jaime. Vamos alternando, por favor. Sí, muy bien. Muchas gracias, Morgan, por este trabajo de tesis. Y bueno, creo que tu tesis estaba llena de muy buena información, muy buenos temas en cuanto a misiones, en cuanto al evangelio, en cuanto a la salvación en sí. Y bueno, mi primera pregunta sería enfocada a la salvación misma. ¿Okay? Tú hablaste sobre el evangelio y la necesidad de compartirlo. Ahora me gustaría preguntarte bíblicamente, ¿quién decide si una persona es salva? ¿Dios o la persona? Bueno, en este aspecto ya entra lo que es la soberanía de Dios. Muchos definen, o bueno, muchos tienen más bien la creencia de que la soberanía de Dios es como si fuera una sola línea recta en la cual el hombre no puede tomar decisiones, sino solamente Dios, al ser soberano, es el que decide sobre nuestras vidas, y nosotros, sin importar lo que hagamos, vamos solamente por esa línea recta. Cuando en realidad la Biblia habla de también un libre albedrío dentro de nosotros, dentro de cada ser humano, y esa soberanía de Dios no se basa en solamente ser una línea recta, sino en una línea la cual tiene diferentes ramas por la cual nosotros podemos ir. Y la soberanía de Dios no se rompe ahí, porque Dios es el que estableció esas dos posibilidades
en la cual nosotros tenemos la capacidad de decidir. Si nosotros escogemos sí, Dios es soberano porque Él puso que pudiéramos escoger que sí, y si nosotros escogemos que no, Dios también es soberano porque Él puso que nosotros pudiéramos escoger que no. En Deuteronomio hay un versículo que dice: he aquí yo pongo la bendición y la maldición delante de ti, escoge tú pues la bendición y vivirás. Aunque Dios es soberano y Él es omnipotente y Él es omnisciente y Él pudiera hacer cualquier cosa con nosotros, aún así Dios nos da la capacidad a nosotros de decidir entre la vida y también en la muerte. También en el huerto del Edén, Dios pudo haber quitado el árbol de la ciencia del bien y del mal y dejado que el hombre se quedara así, viviendo una relación con Él eternamente, pero no. Él decidió darnos el libre albedrío, decidió poner el árbol de la ciencia del bien y del mal, y así que nosotros mismos pudiéramos decidir entre estar con Él o no estar con Él. Muy bien, muchas gracias por tu respuesta. Excelente. ¿Qué tal, Morgan? Dios te bendiga. También gracias por tu tesis y sí está muy completa, gracias. Tengo dos preguntas nada más para ti. La primera es, ¿qué piensas acerca de la importancia del trabajo en equipo para llevar el evangelio? Bueno, pues cuando Cristo tuvo a sus 12 apóstoles, Él decidió mandarlos, primero era un grupo, creo que era de 70 personas a las cuales decidió mandarlos antes de Él, que los decidió mandar de dos en dos para que ellos fueran, por así decirlo, preparando el camino para que después llegara Cristo y así el Evangelio fuera hecho de una manera más efectiva. Entonces, creo que en ese versículo se muestra claramente que el trabajo en equipo es necesario, no solamente para compartir el Evangelio, sino en cualquier área en la cual nosotros decidamos hacer algo. También en la iglesia está conformada por un cuerpo de muchos miembros que somos nosotros. Entonces, para que ese cuerpo pueda funcionar, necesita de cada miembro, que cada miembro haga su función. A lo mejor y no todos van a ser predicadores o no todos van a servir no todos van a servir en la misma área, pero sí todos van a tener su manera de servir en la cual van a hacer que ese cuerpo funcione. Entonces, en cuanto a la ganancia de almas, aún yo lo he experimentado en rutas cuando vamos a trabajar, que no es lo mismo ir a trabajar uno solo o ir con uno más, a ir con un grupo de 8 o 10 muchachos. Uno mismo se contagia del ánimo que traen los demás. También uno puede tener ideas, puede obtener ideas que alguien más tiene, y así el trabajo en equipo sirve para que todos nos podamos complementar, y pues que el trabajo de llevar el evangelio pueda ser hecho de una mejor manera. También por ejemplo, en cuanto a la traducción, creo que es casi imposible que un solo hombre pueda traducir la Biblia a otro idioma si está él solo, si no tiene ayuda de nadie. Aún en eso se necesitan equipos, personas con quien consultar, eh, lugares a donde asistir todas las personas para que puedan así llenarse de más información. Y sin duda, creo que el trabajo en equipo es necesario para compartir el evangelio. Excelente, Morgan. Gracias. Gracias. Josué. Sí, bueno, ahorita que mencionaste la traducción, me dieron ganas de hacerte mi tercera pregunta en vez de mi segunda pregunta, pero en tu tesis hablando sobre la traducción, estoy muy de acuerdo, por cierto, en lo que dices. El trabajo en equipo realmente es la clave y la clave para cualquier tipo de ministerio, ya sea pastorado, sea misionero, sea traductor, sea maestro. Creo que el trabajo en equipo es el secreto, por así decirlo. Ahora, mencionas en tu tesis que es muy importante traducir la Biblia a aquellos idiomas en los que no hay Biblia. Y bueno, mencionas que para traducirla pues es necesario aprender hebreo, arameo y griego. La pregunta sería, ¿por qué consideras tú o por qué crees que es tan importante que la Biblia se traduzca de los idiomas originales y no, por ejemplo, del español? Si yo soy un misionero a cualquier otro país, yo ya sé español, ¿cuál sería la razón principal por la que yo deba de traducir la Biblia
desde los idiomas originales? Bueno, pues siempre, sin excepción alguna, una traducción de una traducción tiene errores. Siempre hay cosas en las que están diferentes. Por así decirlo, en la tercera traducción de la original, siempre hay cosas en las que no concuerdan. Entonces, como la Biblia fue originalmente escrita en estos tres idiomas, el hebreo, el arameo y el griego, pues creo que es necesario el trabajo de nosotros en ir y aprender esos idiomas para así poder hacer una traducción fiable de la palabra de Dios, que no sea en cuanto a interpretaciones que se dan en un idioma ya traducido, porque hay palabras que sencillamente pueden tener dos significados o frases que pueden significar dos cosas. Entonces el idioma original lo que hace es darnos una guía por la cual nosotros podamos ir para que pueda ser una traducción fiable y que así el mensaje de Dios no se pueda perder por así decirlo, por negligencia de los hombres, sino pues que sea directamente lo que escribió, lo que inspiró Dios más bien en su palabra, para que más gente pudiera tener pues la Biblia en su propio idioma. Ok, y nada más como una pregunta complementaria. Mencionas, y yo personalmente estoy muy de acuerdo contigo, que no podemos darnos el lujo de ser negligentes y cometer errores, ¿verdad? Pero justamente ahorita la última frase que dijiste fue no traducir desde los idiomas originales que Dios inspiró. ¿Podrías explicar un poquito sobre la inspiración de la Biblia en cuanto a los idiomas originales y relacionado a esto de la traducción? Bueno, pues Dios en su misericordia decidió usar al pueblo judío originalmente para que pues la mayor parte del Antiguo Testamento llegara en hebreo. Entonces, eso no fue porque el pueblo judío fuera superior a los demás pueblos, sino porque en su misericordia, pues Dios quiso que así fuera. Entonces, la inspiración de Dios no depende de la capacidad que tenga un hombre o de qué tan bueno pueda ser en algo o pues cualquier habilidad que alguien tenga, sino depende más bien de la misericordia de Dios. En esos tiempos, pues Dios decidió, como les digo, otra vez en su misericordia, decidió usar al pueblo judío y por eso fue escrito en hebreo, en arameo y pues consecuencia después fue también escrito en griego. Entonces, aunque haya hombres muy inteligentes, hombres que sepan infinidad de idiomas, aún así Dios pudiera usar a cualquier hombre para inspirarlo y que ese hombre escriba algo de la palabra de Dios. El ejemplo está en Pedro, que aún en Hechos mencionan que se sorprendía a la gente de verlos predicar porque sabían que ellos eran del vulgo y que no tenían letras, o sea, no estaban nada estudiados. Y vemos también en la Biblia que está, también Pedro escribió cartas en la cual Dios lo inspiró, no porque él fuera alguien mejor, porque sin duda la gente lo menospreciaba, pero sí Dios en su misericordia decidió que él, decidió usarlo a él como un instrumento para así escribir algunos versículos de la palabra de Dios. Muy bien, muchas gracias. Adelante, hermano Jaime, por favor. Bueno, mi siguiente pregunta, tú sabes, Morgan, que una de las cosas principales para poder llevar el evangelio, para predicar el evangelio, es estar dispuesto a ir, ¿verdad? Una de las cosas principales de la gran comisión, ir a donde Dios nos guíe, y de hecho, pues es así como los misioneros llegan al campo, ¿verdad? Yendo a donde Dios les ha dicho, pero, y en esto se basa mi pregunta, algo, sin duda alguna, que mantiene a un misionero o a un pastor o un cristiano fielmente en predicar el evangelio donde Dios lo llamó, es precisamente eso, que sabe distinguir entre un llamado y una carga, ¿sí? Misioneros, lamentablemente, han dejado, ¿verdad?, el lugar donde ellos decían que Dios los había llamado precisamente por eso,
¿verdad? Porque ya no sentían ese llamado. Yo conocí misioneros donde están ahí, han luchado, he podido, por la gracia de Dios, experimentar de manera cercana luchas de algunos misioneros y veo cómo ellos siguen y hasta el día de hoy siguen por la gracia de Dios. Y sin duda alguna, algo que los mantiene ahí firme. Entonces, eso es algo importante para una persona que pretende o que desea llevar el evangelio a otras partes del mundo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre una carga y un llamado? Bueno, primero, el llamado lo da Dios y es un llamado, como dice la Biblia, es irrevocable. O sea, no lo puedes quitar. En cambio, la carga sí se puede quitar. Como usted decía, hay misioneros que se regresan porque dicen que ya no sienten ese llamado, pero pues en realidad fue una carga que a lo mejor ellos sintieron al ver alguna circunstancia o al ver, tener algún familiar que estaba pasando por alguna necesidad o infinidad de cosas que pudieron haber pasado. Pero la, la carga y el llamamiento se diferencian en que el llamamiento, como les dije ahorita, es irrevocable. O sea, el llamamiento siempre está ahí. Por más que pasen pruebas, por más que pasen dificultades, ese llamamiento se queda en la vida de la persona y no va a salir de ahí nunca, porque es un llamado que Dios se da, porque Dios le escogió a ese hombre o a esa persona para ser usado como un instrumento. Entonces, esta, eh, esta carga la puede causar un hombre. Por ejemplo, supongamos, yo voy a ganar almas a un área en la cual tiene mucha necesidad, en la cual a lo mejor no hay luz, no hay agua, hay gente que vive de pepenar, de pedir limosnas a otra gente. A lo mejor eso puede causar una carga en mí. Puedo yo llegar ahí, ver y decir, ay, ellos tienen mucha necesidad, yo quiero venir aquí a predicar, y puede ser una carga nada más. En cambio, un llamado Dios lo da a las escrituras, Él mismo lo da, a lo mejor a través de una predicación, a través de orar por algún lugar, Dios confirma ese llamamiento, también a través de leer la Biblia, es como nosotros podemos estar seguros de que es la voz de Dios hablándonos y Dios llamándonos a nosotros y no la voz de un hombre, la cual nos está diciendo o animando a que hagamos algo. Muy bien, gracias, mi hermano. Adelante, hermano Josué. Perdón. Sí, bueno, mi última pregunta, Morgan, básicamente es la siguiente. ¿Cuáles son los efectos que el Evangelio produce en una persona al momento de ser salvo? ¿Qué pasa en una persona al momento de ser salvo, bíblicamente hablando? Y si pudieras, aquí sí enfatizaría mucho el que me des al menos una cita por cada uno. Pues cuando uno desde antes de uno ser salvo, cuando se le está compartiendo el Evangelio, el Espíritu Santo ya está obrando en la vida de aquel que está escuchando. Entonces, si uno decide aceptar y por gracia ser salvo, en ese momento llega la justificación, que es ahora ser justos delante de Dios, ya no presentarme con mi injusticia o mi pecaminosidad, sino ahora presentarme con la justicia de Cristo, porque Cristo se pone como un sustituto de nosotros, es como si nosotros nos deje presentar como si fuera nosotros y así nosotros tuviéramos la justicia de Cristo y no nuestra propia justicia. Hay un versículo que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En cuanto a la justificación, es eso también. Después, en ese momento, somos sellados con el Espíritu Santo. Ese sello es un sello de pertenencia, el cual no se puede quitar nunca. Ese Espíritu Santo ahora mora en nuestras vidas y es el que nos lleva al proceso de la santificación, el de dejar de parecernos al mundo y ahora parecernos cada vez más a Cristo. Hay personas que en ese momento en el que son justificados y son sellados, deciden ya no querer conocer a Dios
y se alejan, se dejan ir por pensamientos que les pone su familia, pensamientos que ellos tienen, o sencillamente por obedecer sus deseos carnales. Entonces el Espíritu Santo en ese momento lo contristan y ya no dejan que el Espíritu Santo obre en sus vidas. Y ese momento de santificación se para justo ahí. Entonces, alguien que sí decide hacer lo que el Espíritu Santo cada vez más a Cristo, de ser más semejantes a Él y llegar hasta el punto de nuestra muerte, porque ese proceso de justificación no termina en esta vida, porque siempre vamos a seguir pecando constantemente. Entonces, en el punto de morir o que venga Cristo, en ese momento llega la parte de glorificación, en donde ahora sí nuestro cuerpo, nuestra mente ya son completamente como Cristo, ya no hay nada de pecaminosidad y ahora sí, pues sí, como les dije, es el momento de glorificación de nuestras vidas y ya somos completamente con la mente de Cristo y ya con un cuerpo el cual no tiene defectos, no tiene con nada de enfermedades, sino solamente gozando de la gloria de Cristo. Ok, ¿podrías darme un versículo que hable sobre la glorificación del cuerpo? Permítame. Si no, está bien, no te preocupes. Lo mortal será vestido de inmortalidad, pero no recuerdo qué versículo es. Lo corruptible será vestido de incorrupción, algo así. No recuerdo exactamente cómo dice, pero sí. Sí lo incluí Ok, en mi tesis y sí sé qué es eso. está bien. Perfecto, no te preocupes, gracias. La verdad yo tampoco me acuerdo de la cita, así que ya somos dos. 3, hermano. Hermano Jaime, ¿tiene algún comentario de cierre que quisiera hacer? Y si no, pues nada más, bueno, adelante. Sí, gracias. Todo muy bien, gracias, Morgan. Nada más rápido. Tú sabes, Morgan, que cuando, y bueno, lo mencionaba nuestro hermano Gerardo hace un momento, la gran necesidad, estamos hablando del Evangelio, y creo que una de las dificultades con las que más se presenta o más se enfrenta el Evangelio con el cristiano, hay muchas, ¿verdad? Como por ejemplo que no lo predicamos. Pero creo que una de las que más hacen daño es que no lo presentamos bien o de una manera clara, de una manera precisa, ¿verdad? ¿Cuál tú crees que sea el punto en el Evangelio con el que más deberíamos enfocarnos como cristianos? Porque se le ha dado muy poco énfasis o sí, no ha sido muy claro, ¿verdad? Cuando se presenta el Evangelio. Está el punto de hablar del infierno, está a punto de hablar del pecado, está a punto de hablar de Cristo, ¿verdad? Y encierra varias cosas. Pero tú, ¿cuál piensas que debería ser o cuál ha sido más afectado de esos puntos? Bueno, pues en cuanto al infierno y la pecaminosidad del hombre, creo que no hay mucho problema porque aún tocando puertas, le hacemos la pregunta, pues con la que yo siempre me introduzco, si usted llegara a morir el día de hoy, ¿a dónde iría? Y muchos dicen, no, pues yo me iría al infierno porque la verdad soy bien malo, me he portado mal y no he hecho las cosas bien. Entonces aún ellos saben que su pecado ya tiene la consecuencia de ir al infierno. Entonces creo que el punto más afectado es el de Cristo, sobre todo en la resurrección, cuando mayormente no se toca bien el punto de la resurrección, sino que solamente se menciona así como, si Cristo vino, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó.
y ya pasamos, si Él te quiere salvar y, y Él te quiere ayudar y cualquier cosa que podamos decir, pero creo que sobre todo ese punto en cuanto a la resurrección de Cristo es el que no se toca como debiéramos tocarlo, porque bueno, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, Él no pudiera cumplir las promesas que Él hizo, porque un hombre muerto no puede cumplir ninguna promesa, tiene que ser alguien vivo. Entonces, esto en cuanto a la resurrección, a mi punto de vista o bajo mi experiencia personal, pues es en lo que yo he batallado y con lo que también compartiendo con algunos amigos, pues tienen más o menos el mismo punto de vista que yo. Sí, gracias, Moral. Te preguntaba esto porque en tu defensa que hiciste al principio, uno de tus propósitos era precisamente hacer un lado la metodología humana, ¿verdad? Decías eso. Y mira, métodos para presentar el Evangelio hay muchos. Puedes usar Camino Romano, puedes usar el Antiguo Testamento, hay muchísimos, y mientras sea bíblico está bien. Pero sí es cierto, una de las cosas en las que hemos fallado es no presentar claramente el Evangelio, y sobre todo en este aspecto de Cristo, de su persona, porque al hablar de Cristo hacemos o pensamos que ya la gente sabe de qué Cristo nos referimos cuando el mundo presenta un Cristo, el catolicismo presenta otro Cristo, los testigos de Jehová presentan otro Cristo. Entonces el Cristo de la Biblia hay que hacer énfasis. Nos olvidamos y no hacemos énfasis, como tú dices, nada más lo mencionamos, pero no hacemos énfasis en su obra, en su fe y en la salvación de Cristo, ¿verdad? Que creo que es uno de los puntos muy afectados y por los cuales la gente, ¿verdad?, escucha un evangelio light, voy a decirlo, ¿verdad? Así, un evangelio muy ligero. Y cómo ha afectado porque no hay conversión. ¿Por qué no hay conversión? Porque no se ha presentado bien el evangelio. Porque el evangelio sigue siendo poder de Dios, no importa en dónde sea, no importa quién lo predique, el problema es cómo lo predicamos, ¿verdad? Entonces creo que es algo muy, muy importante. Bueno, por mi parte sería todo, hermano Morgan. Gracias por tu tiempo y gracias también por tu presentación. Gracias, hermano Jaime. Hermano Morgan, en tu última parte, en las conclusiones, mencionabas más o menos la siguiente frase. Dios no necesita las capacidades humanas, solamente disposición y obediencia. ¿Puedes explicar un poquito más esta frase, por favor? Pues capacidades humanas hay muchas, tanto influir en alguien como la capacidad de memorizar cosas, y eso lo podemos tomar nosotros como para hacer la obra de Dios. Yo, por ejemplo, en mis fuerzas, invitar a alguien a la iglesia con los, Como que se nos trabó un poquito el hermano Morgan, ¿verdad? Pero no te preocupes, Morgan, me la respondes en cortito de rato en la iglesia. No hay problema. Entonces, ya regresó. Creo que sí, ¿verdad? Pero no hay problema. Nada más era una pregunta extra, pero creo que ya, ¿verdad? sí entiendes el concepto. Sí, Vamos a terminar, hermano Morgan, con una oración. sí. Ya termina tu defensa, ya terminan tus preguntas. Muchas gracias, hermanos. Y pues felicidades, Morgan. Hermano Josué, si me puede hacer favor de orar por la vida y el próximo ministerio del hermano Morgan, en el sentido de que usted ya conoce. Muy bien. Claro que sí, vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias esta tarde por mi hermano Morgan, señor Garnica, que pues ha estado ya 4 años preparándose para servirte, Señor, y sin duda alguna la preparación es clave. Gracias por permitirle la habilidad y la fuerza, salud para poder terminar. Te ruego que lo uses, lo bendigas, lo guíes en las decisiones a tomar en su futuro ministerio. Ruego, por favor, que tú le uses con el poder de tu Espíritu Santo para cumplir el llamamiento que tú has puesto en él y en cada uno de nosotros, que es predicar el evangelio, como lo hemos estado hablando. Lo pongo en tus manos, Señor, úsalo y por favor permítele ser fiel
hasta el día que nos encontremos delante de ti. Ayuda a cada uno de nosotros igualmente a poder ser llamados fieles cuando estemos en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.